Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Confirmadme, por favor, que me oís correctamente y que veis la plataforma. Perfecto. Buenos días, Antonio, José, Francisco, Loli, Paz, ¿de acuerdo? José Luis, muy buenos días. Vamos a comenzar el morning, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, ¿vale? Último día de la semana. Primero, como siempre, los morning, analizamos hoy viernes 19 el calendario económico, un día importante desde el punto de vista técnico, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿de acuerdo? Por la poca volatilidad que hemos visto en los mercados, pero sobre todo porque la semana que viene, ¿de acuerdo? Podemos anticipar el escenario, ya que el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Tiene reunión el próximo jueves, en 6 días, ¿vale? A lo que nos atañe hoy, viernes 19, datos importantes, relevantes. En el continente asiático tenemos el Producto Interior Bruto de China del tercer trimestre, como estamos observando, ¿de acuerdo? Y sobre todo, fijaos el valor publicado que ha sido peor de lo previsto y ligeramente inferior al valor anterior, ¿de acuerdo? La madurez que está llegando lo que es la economía china, sobre todo como muchos sabéis, de acuerdo, del cinturón económico que está realizando por todo el mundo. Os invito, si no lo sabéis, a que lo busquéis, de acuerdo, es muy interesante, cinturón económico de China. Consiste, de acuerdo, en proveer financiación a distintos países fuera de China, ¿de acuerdo? Principalmente en Europa, en la zona de los Balcanes, en el centro de África, Sudamérica y algunos pequeños países también asiáticos, para reactivar lo que es la economía de otros países, pero con financiación nacional de China. Obviamente, estas infraestructuras llevarán el nombre de China con la bandera de China. Lo que quieren es expandir lo que es su territorio, sus ideas y sobre todo su economía, llegando a este tipo de acuerdos bicomerciales, ¿vale? Por tanto, la estrategia de China, por eso Donald Trump tiene lo que es el foco sobre este país, ¿de acuerdo? Y por eso también estamos observando la ralentización de su economía, pero fíjate, un 6,6% de PIB, una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Pocos países ahora mismo tienen un PIB superior. Uno de los países que ahora mismo está teniendo un gran repunte económico y también social es Vietnam, ¿de acuerdo? País lindando en la zona sur de China. Y obviamente, de acuerdo, son unos niveles parecidos, de acuerdo, no tan altos a China. Por tanto, importante el dato de China de hoy, ¿de acuerdo? Y al resto de datos macroeconómicos que nos atañan, bueno, ventas de viviendas existentes en septiembre, vemos como la economía de Estados Unidos, de acuerdo, pues, sigue con fortaleza, sigue de acuerdo con bastante confianza del consumo. Y luego, bueno, un dato de menor importancia, la inflación del IPC en Canadá, de acuerdo, un valor previsto pues muy similar al valor anterior. Solamente para aquellos que invertís en Forex, en el CAT, pues tendrá lo que es un efecto, ¿de acuerdo? De cara a la semana que viene, fijaos el lunes, ausencia global total de datos macro, ¿de acuerdo? Miércoles prefiero no comentarlo, pero sí destacar lo que es el jueves en relación, de acuerdo, a la reunión del Banco Central Europeo con la idea de analizar, destacar y actualizar el programa del QE de financiación. Y a las 2:30, como siempre, Mario Draghi tomará la palabra para anunciar, ya sabemos que no, la subida de tipos de interés porque no conseguimos alcanzar esos niveles de inflación del 2% en la zona euro y por tanto, de acuerdo, veremos si nos deparará volatilidad en el euro y por supuesto en la renta variable europea, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda del análisis macro, tanto global como técnico? Vale, perfecto. Pues pasemos a analizar el IBEX 35, nuestro índice bursátil. De acuerdo, importante los niveles que perdió en los 9.100 puntos, sobre todo, de acuerdo, la volatilidad que vimos ayer de que el Tribunal Superior, obviamente, pues sancionó o ha obligado a los bancos a devolver parte de los impuestos de las hipotecas y, obviamente, de acuerdo, el sector financiero bancario a nivel nacional, ya sabemos el peso que tiene, pues tuvo una fuerte corrección y fuertes caídas. De hecho, si no me equivoco, tuvo
unas pérdidas bursátiles todos los bancos en torno a 30.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Repito, si no me equivoco, ¿vale? Por las cifras y los ceros. En ese sentido, perdemos la zona de los 9.100, 9.000 puntos, zona psicológica, y nos encontramos en los 8.810, 14 puntos. ¿Dónde se encuentra un timing óptimo del IBEX? Pues ya lo veis, en la zona del canal bajista, en la parte baja. Precio, no lo sabemos, pero obviamente vigilamos, trazamos el canal como lo tengo delimitado y en la zona de la parte baja, la zona azul, ¿de acuerdo? Esperamos al rebote para alcanzar dichos niveles. Puede ser, ¿de acuerdo?, a lo largo de esta línea azul, pues como ocurrió en estos niveles, para esperar un repunte alcista, ¿de acuerdo?, que obviamente nos podrá venir ayudado por la reunión del Banco Central Europeo de cara a la semana que viene. ¿De acuerdo? Veremos. Por tanto, en el IBEX 35, repito el mismo escenario, ¿de acuerdo? Alcanzó los 9.111, pullback en dicho nivel, caídas hasta los niveles actuales y se espera que sigamos con las caídas hasta, repito, tocar la línea azul, que es la línea del canal bajista. ¿De acuerdo? Pasemos lo que es al índice alemán, al DAX 30, que muchos de vosotros estáis posicionados en el DAX. Y fijaos, esto es ultra corto plazo, que es lo que os quería enseñar, este gap alcista del DAX. Ya, pero en velas, si nos distanciamos de una hora, ¿de acuerdo? Vemos las debilidades que se encuentra el DAX tras perder esta zona de soporte, fijaos, con pullback de nuevo y caídas. Convertidas particularmente en zonas de resistencia, ¿de acuerdo? De hecho, recordaba perfectamente la semana pasada con vosotros, los miércoles ya sabéis que estoy con vosotros, ¿de acuerdo? Me saltaron los stops, sin lugar a dudas, porque en esta zona es donde tenía un buy limit, una zona de entrada, ¿de acuerdo? Ajusté el stop loss por la parte de abajo, me saltó el stop loss, no pasa nada, ¿de acuerdo? Continuamos con la estrategia, pero vemos de nuevo el escenario. Ahora, ¿cuál es el propicio? ¿Vale? En ese sentido, obviamente, tras perforar y sobre todo, fijaos con esta vela doji, una vela sucia con muy fuertes mechas en la parte superior e inferior, vemos un rebote de solamente 2 días, pero la corrección continúa, ¿de acuerdo? Por tanto, trazamos Fibonacci, vemos que el nivel de 38,2, que era justo el previsto, justo el que teníamos la estrategia, lo ha perforado y sin lugar a dudas nos iríamos a buscar el 50% de Fibonacci, niveles de 11.139 puntos, que lo estamos viendo en pantallas. Datos macro, vemos en el calendario, como hemos visto anteriormente, no hay algo que lo atañe en el corto plazo, sí de cara a la semana que viene con el Banco Central Europeo. Y obviamente en el continente americano, Donald Trump, de acuerdo con esa limitación comercial con impuestos de aranceles, parece que no va a llegar a poner, obviamente, más en relación a China y, por tanto, de acuerdo, tenemos ausencia global de datos macro a nivel macro de Alemania, ¿vale? Por tanto, el escenario es el mismo que en el IBEX, correcciones ligeras, ¿de acuerdo?, para posicionarnos y esperar al DAX en los niveles del 50% de FIBO. Si estáis posicionados largos, ¿de acuerdo? Que alguno me lo preguntáis, ¿dónde poner el stop loss? Obviamente, ante este escenario, lo importante es saber el precio de entrada, ¿de acuerdo? Para minimizar lo que es el stop loss, las pérdidas o en caso, ¿de acuerdo?, de aguantar las posiciones. Si queréis aguantarlas, el stop loss lo deberéis de poner justo donde lo tengo delimitado, por debajo del 50% de FIBO. Si habéis entrado en un punto aproximadamente por aquí, obviamente está muy alejado, ¿de acuerdo? Asumir este riesgo me parece una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos esperar una zona de ligero rebote hasta estos niveles y aquí yo particularmente desearía posición. En caso de que no queréis esperar hasta el nivel de 38,2, pues justo por aquí debajo, la zona de las mechas, ¿vale? ¿Alguna pregunta respecto al DAX? Que sé que estáis posicionados muchos. Vale. Jorge me pregunta, Alejandro, ¿cerrará el hueco del DAX? ¿Es posible? Vale. Se refiere al hueco inicial que hemos visto, el de velas de 15 minutos. ¿Vale? Particularmente sí que considero una oportunidad de tapar el gap. ¿De acuerdo? Tenemos aquí este tramo. ¿Vale? A ver, ahora. Y
lo importante, de acuerdo, es ver tras el gap que está tratando justo de perforar los niveles inferiores y fijaos cómo con fuerza intenta perforar a la baja. Por tanto, este gap yo, desde luego, para un trading de hoy sí que lo intentaría alcanzar, ¿de acuerdo? Precio objetivo de este gap, ultra corto plazo, repito, es una estrategia con muy poco apalancamiento, ¿de acuerdo? Cada uno que lo fije en función de su estrategia y sus niveles, pero un precio objetivo, ¿de acuerdo? Lo podríamos buscar entre estos dos niveles, ¿de acuerdo? No perforar al máximo del PIB, ¿de acuerdo? Que sería 11.533, pero algo intermedio, ¿de acuerdo? Lo podríamos controlar. Si estoy delante de las pantallas, desde luego lo cerraría manualmente, ¿vale? Y el stop loss, por supuesto, por encima de esta mecha verde, ¿de acuerdo? El stop loss para posiciones bajistas de corto plazo lo deberíamos fijar aquí, en estos niveles, ¿vale? Fijaos cómo sigue cayendo, ¿de acuerdo? Veremos si perfora esta mecha inferior, donde tengo aquí el puntero, que parece que está perforando con fuerza. En caso de que perfore, desde luego, la estrategia sí que es óptima, ¿vale? Jorge, más preguntas. Nos había comentado nuestra compañera Loli. Alejandro, estoy corto en el DAX. ¿Dónde pongo el stop loss? Loli, importante, precio de entradas. 11.607, 607. Vale, o sea que justo aquí arriba, donde he dicho yo de poner el stop loss, perfecto. El stop loss, pues lo tienes aquí marcado en zona azul. Muy próximo, de hecho. O sea, yo particularmente, Loli, si estás esperando, si lo tienes en 11.607, que es prácticamente donde tengo la línea azul, aproximadamente, yo ya entraría en zona de beneficios y bajaría el stop loss a unos niveles cercanos a 11.600 puntos. Te aseguras, de acuerdo, que el mercado no dé la vuelta y si quieres hacer trading, espérate a tapar el gap, y si no quieres hacer trading, es decir, una estrategia de swing, esperar ya la semana que viene, esperaría, de acuerdo, a primero a cerrar el gap y el stop loss lo iría bajando paulatinamente, como si fuese un trading stop, ¿vale? Pero yo prefiero moverlo manual, ¿vale? En ese sentido, te vas asegurando ya rentabilidades en zona de beneficios, ¿de acuerdo? Y si se da la vuelta al mercado no tienes ningún susto y, por supuesto, lo importante es que siempre tienes un profit, ¿vale? Vale, Sergio, Alejandro, perdona, Sergio, no entiendo tu pregunta. ¿Me dices bajistas a medio plazo? No, no entiendo, discúlpame. Me dices 11.150 puntos, sería el stop loss en corto, 11.150. 11.150, eso está muy alejado. 11.150, si no recuerdo mal, al nivel del 50% de FIBO. 11.140. Para aquellos que estáis posicionados cortos, desde luego yo dejaría correr la posición, ¿de acuerdo? Y más viendo este gap, dejaría correr la posición, ¿de acuerdo? Intentaría buscar con doble estrategia, una a corto plazo para perforar los 11.400 puntos, aquí se la cerraría, intentaría buscar hasta el 50%, 120 puntos más, ¿vale? Por tanto, el stop loss, si estáis posicionados cortos, debería estar en el 38,2 y si estáis posicionados largos, desde luego, debería de estar justo en los 11.400 puntos. ¿Vale, Sergio? Perfecto. ¿Alguna duda más del DAX? Que sé que tenéis mucho interés en este valor. Perfecto. Pues vamos a finalizar el resto de bolsas europeas. Importante, fijaos aquí, de acuerdo, el canal del FTSE. El FTSE del Reino Unido, ya sabemos el desacuerdo que se están enfriando las relaciones entre pues, con Theresa May, con nosotros, de acuerdo, con la zona euro. Y en ese sentido, de acuerdo, fijaos que ha perforado a la baja, disculparme, aquí abajo, en la zona baja de este canal, ¿de acuerdo? Ha perforado con Fibonacci 78,6, justo se encontraba en el 61,8 y tras perforarlo, ¿de acuerdo? Vemos esa gran debilidad ahora mismo del Reino Unido. Particularmente, es un mercado, ¿de acuerdo?, bastante agitado y nervioso con esas relaciones. Con el RSI, fijaos cómo lo estoy utilizando, la parte ya baja nos ha dado un nivel de sobreventa, por tanto, nivel de entrada actual, que es zona de 78,6, yo particularmente no lo voy a utilizar, viendo obviamente la debilidad ahora mismo del mercado anglosajón,
¿vale? Y ya finalizando con el mercado parisino, el CAC lo tenemos en pantallas. Vemos, de acuerdo, la perforación de los soportes anteriores y, sobre todo, lo importante, esta zona, que es una zona de soporte bastante importante de medio plazo y de largo, que coincide con el 38,2, ¿de acuerdo? Lo esperaría para niveles de rebote. Particularmente no tomaría ninguna posición ni en el CAC ni en el Eurostock, que es el que tenemos en pantallas. Fijaos aquí cómo ha funcionado perfectísimamente este nivel de soporte. Lo teníamos marcado, alcanzó, lo veis, 2 velas consecutivas alcistas y de nuevo bajistas. Veremos si lo perfora. Si no lo vuelve a perforar, ¿de acuerdo? Continuaremos de acuerdo con estos niveles de 3.170 puntos como zona de abrir posiciones alcistas. Si lo perfora, desde luego, fijaos todo el camino libre que tenemos en el Eurostoxx 50, que es una mala noticia, de acuerdo, para la bolsa nacional del IBEX, ¿vale? Para mayores caídas, ¿vale? ¿Alguna duda del mercado europeo antes de pasar al americano? Y en el boom, ¿de acuerdo? Pues ya lo sabéis, vigilando lo que es la zona de banderín, zona alta, zona baja, se encuentra en zona intermedia. Por tanto, la rentabilidad de la renta fija 10 años alemana se encuentra, de acuerdo, en tierra de nadie. Intentará buscar tapar el gap y le esperaremos en la zona alta de este delimitado canal, ¿vale? Pues pasemos ahora, de acuerdo, al mercado americano. Francisco, te invitaría por favor a que luego, como lo tenéis, de acuerdo, todos los clientes grabado, que vieras el análisis exclusivo del DAX, ¿vale? Para, obviamente, porque hay varias estrategias, para que, obviamente, pues puedas anotar, apuntar y revisar, de acuerdo, las zonas de niveles, ¿vale? Pues en el mercado americano que nos ataña, vemos la corrección del 4% de la semana pasada. Vemos como la media móvil ha sido perforada a la baja, por tanto el mercado, desgraciadamente, aquí sí me saltó el stop, que lo tenía en esta zona, aquí zona alcista, aquí sí que me saltó el stop, y en el Nasdaq, que lo pasaremos a verlo ahora, tenemos ahora un escenario, de acuerdo, para ver y alcanzar, de acuerdo, zonas de estos niveles. Zonas 2.700 a 2.670 puntos. Como comento, datos macro no hay relevantes. El mercado ahora mismo está dubitativo. No hay que tener miedo. Cuando hay miedo en los mercados es cuando hay realmente las oportunidades. Y obviamente, de acuerdo, particularmente en los mercados, en los benchmarks, ¿no? En los índices americanos, sería particularmente optimista para abrir posiciones de intraday como máximo 2 días, no más. Es decir, no una estrategia como analizábamos la semana pasada de, oye, me incorporo en estos niveles, 2.879, y intento buscar máximos históricos, ¿de acuerdo? Hasta, fijaos dónde lo teníamos, ¿vale? En ese sentido ya no, ya la estrategia es totalmente distinta, es estrategia de estar pendiente de la pantalla, por supuesto, controlar posiciones y sin lugar a dudas con trailing stop, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Con los trailing stop, ¿de acuerdo? En relación a los puntos de diferencia, es muy importante, ¿de acuerdo? Utilizarlos en los días de estas semanas, ¿vale? Por tanto, SP500, distintas correcciones en los mercados que nos auguran, ¿de acuerdo?, mayores caídas en ese sentido, ¿vale? Y en el Nasdaq 100 exactamente el mismo dibujo. Lo importante, fijaos la línea de tendencia trazada, cómo se ha apoyado en el vértice. Aquí lo vemos en el corto plazo y, por tanto, la estrategia es alcista, ¿de acuerdo? Igual que en el SP500, a largo plazo es alcista, pero en el corto hay que vigilar bien las posiciones y, de nuevo, si toca en dicho canal, ¿de acuerdo? Posición de rebote y, por supuesto, de aprovecharlo a alcista, ¿vale? Perfecto. ¿Me oís correctamente, verdad? Vale. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Pues el Nasdaq, repito, mismo escenario que el SP500, esperar línea de tendencia, aquí está muy bien delimitada, trazarla y esperar lo que es el mercado, ¿de acuerdo? Particularmente junto con el DAX, ahora mismo es donde centraría el foco, la atención y sobre todo el escenario, ¿de acuerdo?, para posibles estrategias. Lo importante a día de hoy, desde mi punto de vista, y personal, lo estoy realizando, es realizar estrategias de coberturas, ¿vale? Es decir, si estamos posicionados en renta variable, ya sean acciones, ya sean índices, utilizar su índice
¿vale? Para posicionarnos en sentido contrario y así machear lo que es la posición y netear esas plusvalías y minusvalías, ¿vale? Luego, cuando ya se esclarezca un poco lo que es la tendencia de corto plazo o veamos una fuerte volatilidad alcista, como pudimos ver aquí, ¿de acuerdo? Ahí ya sí lo que es cerrar una de las dos posiciones, ¿vale? Y ya en el Dow Jones Industrial, fijaos aquí como la caída no ha sido tan fuerte como en los dos índices americanos anteriores y en este caso el Dow Jones, ya lo sabéis, de acuerdo, atacó los máximos históricos la semana pasada y con esta debilidad ahora mismo del mercado, de acuerdo, pues obviamente nos centramos, ¿vale? Para mayores caídas. Aquí, en el caso de que el escenario sea bajista, que yo no lo tengo nada claro, ¿de acuerdo? Sí que obviamente es el que mayor recorrido tiene y el que mayor profit nos podría dar, ¿vale? Y ya de manera global, sin lugar a dudas, fijaos aquí en el, en el Russell 2000, disculparme, ¿vale? Obviamente aquí la posición, ¿de acuerdo? Fijaos cómo esperábamos la zona de rebote en la línea de tendencia que paulatinamente, fijaos aquí cómo se apoya, pero la ha perforado, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos, actuamos de acuerdo con cautela en búsqueda de acuerdo de una mayor estabilización del mercado. Por tanto, oportunidad en el SP500, como estáis viendo en el gráfico, y en el Nasdaq, ¿de acuerdo? Esperando atacar esta zona de tendencia roja, ¿de acuerdo? Si la debilidad del mercado ahora mismo, vimos la semana pasada con esas caídas, ¿cómo afecta a su renta fija? ¿De acuerdo? Fijaos aquí la divergencia que hay, es una divergencia bastante clara. Se está moviendo por bastantes canales, veis los canales aquí muy bien marcados, ¿vale? Fijaos esta zona de 117,53, que es la estrategia, ¿de acuerdo?, que perforó, ¿vale? Y que ha alcanzado, ha tenido un pullback a dicha zona del anterior canal, los 118, y la estrategia, como estáis viendo en pantallas, de acuerdo, es intentar atacar la zona de soporte a los 114,88, ¿vale? Vale, fabuloso. ¿Alguna pregunta, por favor, del mercado americano? Sé que muchos me lo habéis preguntado al inicio, que lo analizara en detenimiento hoy el DAX y sobre todo también el Nasdaq y el SP. Comentarme posiciones que tengáis, entradas, salidas, stop loss sobre todo y repito, importante el trailing stop. Vale, perfecto. Sí, Antonio, vamos a pasar ahora al eurodólar, ¿vale? Me dices de una estrategia de vuelta, una estrategia del hombro, cabeza, hombro. Muy bien, lo tenemos aquí. Vamos a ver. Antonio, ¿en qué time frame consideras el hombro, cabeza, hombro? ¿En una hora? ¿En un día? Vale, diario, tal y como lo tenemos ahora. Vale. Hombro, cabeza, hombro. Vale, ya sé a cuál te refieres. Te refieres, corrígeme si me equivoco, a esta neckline. Hombro, cabeza, hombro. Corrígeme, Antonio, o confírmame. Vale, perfecto. Vale. Lo que es un hombro, cabeza, hombro, desde luego, fíjate la inclinación que tiene, ¿vale? Y sobre todo la altura de lo que son los hombros, me refiero. Esta altura y esta altura, ¿de acuerdo? Que es la zona de la cabeza, ¿de acuerdo? En comparación, ¿de acuerdo? Con estas otras, lo voy a dejar ya marcado, ¿de acuerdo? Para ver el escenario de la semana que viene, ¿vale?
Particularmente este sería el hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Lo importante es ver particularmente el mercado macro, ¿de acuerdo? Y en el mercado macro, como hemos visto en el calendario, ¿qué eventos podríamos tener, Antonio, que nos puedan crear volatilidad? Pues a nivel nacional, como estamos viendo, bueno, a nivel nacional, a nivel europeo, en zona euro, ¿de acuerdo? El jueves que viene, ¿de acuerdo? Y particularmente en Estados Unidos, no hay reuniones de la Fed, ¿vale? ¿Qué podríamos esperar? Pues datos de PMI manufacturero, datos de acuerdo de ventas de vivienda, de stock de petróleo, es decir, datos relevantes, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay lo que es, hay ausencia global, en este caso de Estados Unidos, de posiciones, ¿vale? De datos macro. Sí lo hay en Europa, el jueves, y particularmente, si esto es un hombro, cabeza, hombro, vamos a calcular el precio objetivo. Este sería el precio objetivo, según el hombro, cabeza, hombro. 1,11200, ¿vale? Yo particularmente, más que el hombro, cabeza, hombro, que sí se puede observar, ¿de acuerdo? Sí que esperaría lo que es una estrategia bastante clara, ¿vale? Voy a quitar lo que es, voy a dejar el hombro, ¿de acuerdo? Dibujado, ¿vale? En el escenario, en el corto plazo, Antonio, bueno, y para todos, por supuesto, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en la resistencia importante. Esta zona, 1,1538, ¿vale? 1,1538 es la zona de resistencia en la que obviamente viendo el mercado, ¿de acuerdo? Y viendo la debilidad de lo que es la zona euro, tenemos dos escenarios. Un pequeño canal en la zona de corto plazo para buscar un pullback y aquí, desde luego, sí que abriría un corto, bueno, abriría de hecho 2 o 3 cortos, ¿vale? Con una estrategia primero en buscar los 1,14 y seguro que iría a buscar los 1,13. Es una cifra psicológica, 1,1300, ¿vale? Que fue justo el anterior mínimo, como estamos observando, ¿vale? Estos niveles de 1,13 tras abrir varias posiciones en esta zona, ¿vale? Que es la zona que hemos marcado antes, ¿de acuerdo? Nos iríamos a buscar el precio objetivo que hemos marcado, Antonio, de 11,200. Pero sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Durante estos tramos, voy a quitar el MACD para verlo mejor, ¿vale? Durante estos tramos de caídas abriría lo que es varias posiciones para esta posición cerrarla en este punto, esta segunda en este punto y esta tercera ya con el famoso precio objetivo de la neckline, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta más del euro dólar? Vamos a ver ahora también la comparación de lo que es el dólar, ¿de acuerdo? Con el resto de divisas para ver si tiene alguna caída, alguna apreciación y sobre todo alguna estrategia clara. Así vislumbramos lo que es el escenario del dólar respecto a sus pares, al igual que con el euro, ¿vale? Pues es realizando ese análisis, otro de los pares de divisas importantes es el cable, que es el que tenemos ahora mismo en pantallas, ¿de acuerdo? Vemos debilidad con máximos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos aquí el par, que es apreciación del dólar, pero también sucede aquí que es debilidad de la libra, ¿vale? Por el tema del Brexit. En ese sentido, comparamos con la más cercana, que es el dólar americano con el canadiense, ¿de acuerdo? Tanto por economía, por geografía, y de acuerdo. Y aquí el escenario es otro totalmente distinto. ¿Qué vemos? Un canal bajista de corto plazo y a medio plazo, ¿de acuerdo? Vemos apreciación del CAT, ¿vale? Se puede aprovechar perfectamente esto para utilizarlo, ¿de acuerdo? Frente al euro, en el que el dólar americano efectivamente se está fortaleciendo como moneda, como divisa de activo refugio respecto a los distintos pares, ¿vale? Por tanto, es una estrategia, ¿de acuerdo? En el euro para posicionarnos bajistas, ¿vale, Antonio? Y veremos analizando el euro-yen, que me lo pregunta, de acuerdo, nuestro compañero Alfredo. En el euro-yen la misma estrategia que la semana pasada, ausencia total, ¿vale? Principalmente del euro veremos el jueves si Mario Draghi y sus homólogos, ¿de acuerdo? Pues toman alguna decisión al respecto. No lo considero en ese sentido, ¿vale? Y, por tanto, de acuerdo, ni vemos apreciación ni del euro ni, por tanto, del yen,
¿vale? Ya sabemos que el yen japonés como activo refugio pues, prácticamente está actuando más ahora por mercados que por divisas y por tanto, de acuerdo, en comparación también con la libra, vemos ausencia global de oportunidades. ¿Dónde centraríamos las oportunidades del Forex? Sin lugar a dudas en el cable, que es el que tenemos en el dólar americano con el canadiense, que es el que tenemos en pantallas, utilizando esta zona de canal y, como hemos comentado, por supuesto en el euro dólar, ¿vale? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Vale, Ana, me dices el Eurocat. Vamos a ver que lo tenía aquí. Voy a quitar este el neozelandés. Lo que hemos hablado anteriormente, situación del euro, ¿de acuerdo? La situación del euro en ese sentido, pues obviamente vemos lo que es debilidad del euro, pero obviamente con el CAT, ¿de acuerdo? Como mercado, ¿de acuerdo? De Norteamérica, fijaos que tiene una gran relación con el petróleo, ¿vale? Que pasaremos ahora a analizarlo. En el petróleo, ¿de acuerdo? Hay una gran convergencia y lo importante, ¿de acuerdo? Es ver las caídas tras alcanzar este pico máximo y sobre todo los movimientos en V que realiza, ¿vale? Es decir, particularmente, disculpar esta línea, ¿vale, Ana? Particularmente en el corto plazo, ¿de acuerdo? Fijaos, que me lo preguntaba antes Antonio en otra divisa, aquí sí que es bastante obvio, bastante claro el hombro, cabeza, hombro, pero fijaos como la altura de la cabeza es muy inferior al hombro, por tanto, ¿de acuerdo? No podríamos utilizar dicha estrategia. Lo importante, lo que te dibujo ahora, máximos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Y por tanto, la posición y la estrategia, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Sería ir posicionándonos en corto en estos máximos, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a pasar, Sergio, a analizar el petróleo, que sé que tiene especialmente interés, en particular el West Texas. Dice Antonio, perdón, dice Sergio, Alejandro, tengo abierto el West Texas en 70,70. ¿Dónde podrían minimizar esas pérdidas? Vale, la pregunta no es dónde poner el stop loss o dónde cerrarlo, sino, Sergio, ¿qué estrategia tienes tú con el petróleo? ¿A corto plazo? Pues, un poco más a medio plazo, una semana, un mes, o a largo plazo, a final de año, incluso superior. Esa es la pregunta. Muchas veces es más importante conocerse a uno mismo, Sergio, ¿de acuerdo? Que saber el mercado, ¿de acuerdo? Porque el mercado se nos puede volver en nuestra contra, y se nos va a pasar, y nos pasa a todos. A mí me pasó la semana pasada, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante. Si me dices a medio plazo, que es tu estrategia, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, como máximo, yo lo intentaría esperar en estos niveles. Estás en 70-70, tampoco está muy alejado de 70-70, vamos a marcarlo. ¿De acuerdo? Estás posicionado ahí largo, alcista, de hecho, muy buena entrada tras ver esta corrección, pero te ha hecho un falso pullback y obviamente podríamos ver debilidad en el petróleo en estos sentidos, ¿de acuerdo? Fijaos de dónde venimos, de qué rebote, ¿de acuerdo? Yo la línea discontinua azul, esta de aquí abajo, es donde esperaría la zona máxima de pérdidas para una estrategia, repito, de medio plazo, pero particularmente el petróleo es alcista, ¿de acuerdo? Considero que ese máximo mínimo creciente a la siguiente vez intentará perforar este máximo de los 76,96, ¿vale? Y ya en velas semanales, fijaos que ya hemos alcanzado, repito, en el West Texas, ¿de acuerdo? La zona de resistencia, un soportazo de largo plazo que podríamos verlo ahora convertido en resistencia, ¿vale? Viéndolo en un time frame inferior, quiero pasar a una hora, ¿de acuerdo? El análisis para todos. Fijaos cómo los mínimos aquí los va perforando, ¿de acuerdo? Aquí hizo una falsa entrada, que es donde estuvo Sergio. Y luego vemos, ¿de acuerdo? Mayores caídas y expectativas, ¿de acuerdo? De mayores correcciones, ¿vale? Particularmente hay que atacar bien estas posiciones y sin lugar a dudas, Sergio, yo lo que haría es teniendo este colchón, ¿de acuerdo? Sí que abriría unos cortos, ¿vale? Para intentar minimizar lo que es este nivel de pérdidas, ¿de acuerdo? Y así, ¿de acuerdo? Tener
pues prácticamente esto zona como stop loss. Es decir, abres cortos, intentas cerrar la posición del stop loss, o sea, de la posición corta en estos niveles. La posición larga, si estás quedado en estos niveles, la dejarías correr con estas pérdidas, pero aquí, de acuerdo, cuando llega a alcanzar, abriría una posición larga para rebote. Con esta subida ya vas minimizando esta zona de entrada, de acuerdo, y a medida que va subiendo paulatinamente, de acuerdo, a esta zona de nivel, cierras ambas posiciones, esta con niveles de minusvalías mínimas, o neteneteas a cero y ganas este colchón de plusvalías más el colchón de las bajadas de aquí. Esta sería mi estrategia. Esta estrategia yo la llamo estrategia en V. Aprovechar para ir neteando esta estrategia y luego aprovechar mi estrategia fuerte, ¿de acuerdo? Donde tengo mi mayor profit para subir a estos niveles, ¿vale? Espero haberte ayudado, Sergio. Creo que sí, ¿no? Perfecto. Otro de los activos refugios, el oro. Lo tenemos aquí en pantallas, ¿de acuerdo? Fijaos el escenario, ha roto, pero lo importante que esta zona, que todos lo sabéis desde de distintas pues, semanas, ¿no? Con el morning, lo que realizo los miércoles, esta zona era una zona sucia, una zona debilitada. ¿Por qué? Porque fue un anterior soporte donde se frenó tras alcanzar distintos niveles y obviamente mi estrategia, como ya lo veis marcado en una posición bajista, pues no, efectivamente, al ser un punto, un nivel sucio, ¿de acuerdo? Tras la debilidad de la semana pasada, que aquí sí que vimos cómo actuó como activo refugio, ¿de acuerdo? Vemos el oro, ¿de acuerdo? Como zona de soporte y por tanto para subir con mayores niveles, ¿vale? En la plata, fijaos aquí en la plata lo importante que es, rompe el triángulo simétrico, ¿de acuerdo? Máximos mínimos decrecientes y continuamos con la estrategia bajista, es decir, el activo, el capital, entra en el oro, pero no está entrando en la plata, ¿vale? ¿Por qué? Por este gran chartismo que tenemos aquí en pantallas. Esta posición con este take profit en los 10,34, ¿vale? Perfecto. Pues ya para ir finalizando, abro periodo de consultorio, por favor, preguntarme, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de duda. Vale, Josep nos comenta, Alejandro, la plata en los últimos días pienso que está como valor refugio. Y está apreciándose, está subiéndose, está posicionado en corto en 14,25, ahora vemos ese nivel, y posiblemente sea hora de asumir pérdidas, porque considero que esto no baja, que esto no cae, 14,25. Desde luego, vale, Josep, estás posicionado en este nivel aproximadamente. El stop loss, sin lugar a duda, lo tienes que fijar en 14,97 y yo, desde luego, sí que me esperaría, como has podido ver hace un minuto, a posicionarte en el sentido que tú tienes, posicionarme bajista. Eso sí, el stop loss lo tienes que fijar en 14,98 aproximadamente, ¿vale? Si quieres asumir pérdidas porque tú consideras, desde luego, que el mercado va a subir hasta estos niveles o incluso superiores, que es como activo refugio, ¿de acuerdo? Desde luego sí que sería el momento propicio para cerrar, ¿vale? Y minimizar esas pérdidas. Yo, desde luego, viendo lo que es la comparación del oro, de hecho vamos a hacerlo para que lo veas. Este es el gráfico del silver. Meto el oro. Fijaos en la comparativa en el mismo día, cómo esta gran vela, ¿de acuerdo, Josep? Es la vela alcista de activo refugio y en comparación con el oro prácticamente es que no llega ni a la mitad, ¿de acuerdo? Por tanto, viendo lo que es el escenario de uno con el otro, viendo en esta comparación, desde luego no considero que sea un activo refugio ahora mismo la plata. Vale. Antonio, me preguntas, Alejandro, ¿está confirmado realmente el hombro cabeza hombro bajista del DAX? Hablo para largo plazo. Hombro, cabeza, hombro del DAX. Permíteme decirme cuáles son los niveles porque realmente no veo ningún hombro, cabeza, hombro. Si acaso sería este, pero no veo, permíteme, ningún hombro, cabeza, hombro. ¿Este es el que tengo dibujado? Hombro, cabeza, hombro. Desde luego yo no lo considero un hombro, cabeza, hombro. En diario.
Sí, pero es el mismo, ¿no? Antonio, corrígeme, ¿no es el mismo hombro, cabeza, hombro? Yo particularmente no veo ninguno. No veo ni hombros, ni cabezas, ni manos. No, permíteme, no veo nada. Y el que comenta, vale. Mándame un email, ¿de acuerdo? Y lo vemos detenidamente, ¿de acuerdo? Vale, más preguntas que tengáis. Vale, me dice Víctor que en mensual, pues el mismo escenario. Bueno, ¿tenéis alguna duda más de algún activo, de alguna acción en concreto? Ya que vimos la semana pasada, bueno, perdón, ayer, la caída del sector financiero aquí en España. Fabuloso. Pues entonces, desearos a todos muy buena semana, ¿de acuerdo? Ya estamos finalizando. Vale, José, ahora te ayudo. Y en ese sentido, de acuerdo, pues el miércoles de la semana que viene estaréis con nosotros, de acuerdo, conmigo, perdón, de nuevo. Veremos en particular el movimiento, de acuerdo, de la apertura de lunes. Es bastante importante en el corto plazo para ver la consolidación semanal de esta semana. Tras una semana, la semana pasada, obviamente, con bastante volatilidad, desde niveles de febrero no lo veíamos. Y en ese sentido, de acuerdo, desde luego, como siempre os digo, vigilar bien las posiciones, estar atentos al mercado, ¿vale? Y no perder oportunidad a ello, ¿vale? José, me decías, Alejandro, estoy en BBVA a 5,07. Vale, importante. Fíjate la línea de tendencia azul. De hecho, la voy a alargar para indicarte cuál es el camino. En 5,07 estás posicionado. Vamos, en los precios actuales. Vale. Fíjate dónde tengo yo el suelo marcado. Vale, permíteme porque no se ve nada el precio. Lo voy a poner en otro color. En 4,52, donde tengo yo el precio objetivo de esta corrección. De hecho, es un movimiento en V inverso, ¿de acuerdo? Y lo importante, caballero, es que tras perforar estos niveles de 5,11, las caídas se presuponen, ¿de acuerdo?, mayores y posiblemente, ¿de acuerdo?, podríamos ver que atacar a estos niveles. Yo, desde luego, cerraría posición, asumiría esa ligera pérdida de 4 duros, permíteme, y esperaría estos niveles de 4,52 para comprar, con un buy limit, orden pendiente, aquí 4,52, el capital que quieras invertir, y le daría al verde, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues lo dicho, muy buena semana, como siempre, un verdadero placer, ¿de acuerdo? Y nos vemos de nuevo el miércoles de la semana que viene. Gran fin de semana.